Ya, ya. Mi nombre es Claudio Borrero Quijano, ingeniero civil, graduado en 1965, es decir, estoy completando 50 años de titulado como ingeniero en la Javeriana de Bogotá, caleño. Esa es mi profesión y he tenido especializaciones en Notre Dame University en los Estados Unidos. En fin, ejercí funciones privadas como empresario de la construcción, una sociedad familiar, Borreros Asociados, y simultáneamente fui servidor público como secretario de Obras Públicas en la antesala de los Juegos Panamericanos, y me correspondió también asumir el manejo de lo que es la banca inmobiliaria del municipio de Cali. He sido 4 veces concejal de Cali y a la vez me correspondió iniciar las grandes obras de ingeniería en Cali de la autopista suroriental en sus 13 kilómetros, 500 metros de extensión, la instalación de las plantas asfálticas del municipio de Cali, la operatividad y ejecución del Parque Central de Cali, que es el que se denomina hoy día de la caña de azúcar. Esa es más o menos una síntesis en materia de ingeniería, que también recorrí 13 municipios del Valle pavimentando con asfalto, pavimentos asfálticos, con una planta portátil en esas cabeceras municipales. Esa es la síntesis. He hecho la política, la ejercí, y conozco de manejos de lo público. Listo. Entonces comencemos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo en ese entonces? Pues el manejo de personal todos los días tiene un cambio. Antiguamente el ingeniero era, diría respetuosamente, casi que un capataz para dirigir las cuadrillas, sobre todo abriendo carreteras. Obviamente que pasados los tiempos, el trato con el ser humano ha cambiado muchísimo y las condiciones humanas también. Por consiguiente, el mismo jefe de ingeniería de cualquier empresa tiene que tener un manejo sumamente prudente con el ser humano de la base trabajadora. Digo esto porque esa es la historia de nuestra realidad local. Una cosa fue la ley del Surriago durante varios siglos, otra cosa fue la modernidad de la ingeniería cuando inicia sus trámites rompiendo brechas, o bien para ferrocarriles o carreteras, y el trato del ingeniero a rayo de sol, que es diferente del ingeniero bajo la sombra, es decir, detrás de un escritorio, que es la mayoría de los que son hoy profesionales de la ingeniería. Es ingeniero que le tocó sufrir la fiebre amarilla y recorrer desfiladeros con tarántulas y serpientes y manejar en campamentos de montaña a los labriegos que rompían las brechas. No es exactamente parecido, ni medio parecido al de hoy. De manera que las épocas han cambiado y seguirán cambiando, obviamente. Y como entiendo que también es parte de su interés el análisis de cómo se va a presentar ese futuro con el crecimiento poblacional. Yo, por ejemplo, desde joven, siempre estando como usted, así joven en la universidad, ya estaba preocupado. No como adivino del futuro, sino como analista de lo que podría suceder. Advertía desde muy joven el crecimiento poblacional. Esa fue siempre mi análisis como ingeniero, muy antes de graduarme como tal. Entonces yo siempre estaba pensando en lo que hoy estamos viendo. Tengo 74 años de edad y han pasado 50 años de mi graduación de ingeniero, y no me equivoqué en ser analista desde joven, de observar el futuro que se avecinaba. Hoy, a mi edad, pues lo veo con mucho más claridad de que
cuando se analiza el futuro, como ustedes lo están pensando ahora también, del 2050, estamos en el 2015, faltan 35 años, prácticamente la tercera parte de un siglo. Yo he recorrido en estos 74 años, sobre todo los últimos 65, a partir de los años 1950 para acá, que Cali arranca en ese entonces con 204.000 habitantes y hoy estamos prácticamente en 3 millones. Quiere decir que en 65 años que ha recorrido la historia de Cali en estos últimos tiempos, las 2/3 partes de un siglo, y la población se incrementó de 204.000 habitantes a 3 millones. Eso significa que 15 veces más multiplicó su población. Si seguimos con la misma rata de crecimiento, para dentro de nuevos 35 años que usted me pregunta, en el 2050, estamos hablando solamente de la tercera parte de un siglo. Si el incremento poblacional fuera similar a la rata poblacional que hemos tenido, de crecimiento de 200.000 a 3 millones, una cosa insólita, y crecimiento 15 veces mayor a esa población del año 1950, pues tendríamos que esas 5 veces mayor la población que hoy tiene Cali, estaríamos en 15 millones de habitantes en el 2050. Será una jungla en las calles prácticamente. Ustedes los jóvenes, los que están estudiando, los que van a tener el futuro, yo no lo voy a ver, pero sí lo tengo analizado y me preocupan los niños, la convivencia del futuro si no se cambia el esquema económico del manejo de la sociedad en general, porque la inconvivencia va a ser absoluta. Si hoy ya estamos en esta confusión social, en los próximos 35 años, en el 2050, que está muy cerca, cumpliremos 500 años de fundados en el año 2036, dentro de 21 años. Y en ese año 2036, a los 500 años de fundado Cali, y en el 2050, como usted me está preguntando, 35 años después de hoy, la convivencia va a ser prácticamente imposible. Y si no se cambia de manera drástica, aprovechando estos llamados diálogos de paz que se dice que se están dando, de verdad, para que reflexionen y la avaricia insaciable se termine y por lo menos haya compartir con esas inmensas masas de pobrecías extremas con que crece este país, eso será imposible de transitar inclusive como peatón en las calles. Listo. Segunda pregunta, ¿qué cargo o cargos desempeñó en la empresa? Yo fui siempre subgerente, mi hermano mayor era el gerente, mi padre era el presidente de Borreros Asociados, compañía de ingeniería, que desarrollamos muchísimas obras por todo el Valle del Cauca. Listo. ¿Cuánto tiempo duró en este cargo? Bueno, esta empresa nació por allá en el año 1980 y 20 años después dejamos de intervenir en la ingeniería con la muerte de mi padre y mi hermano mayor, que se trasladó a vivir a los Estados Unidos. Listo. ¿Cómo era la relación? Ah, bueno, usted era uno de los gerentes, ¿cierto? Subgerente. Sí, listo. ¿Tenía una buena relación con su hermano y pues, su padre? Sí, claro, Buena una relación comunicación. familiar y cercana. ¿Sí? ¿No tenían casi problemas o choques en la empresa? Nunca. Nunca. ¿Las instrucciones que se le daban eran claras o ayudaban a la realización de sus actividades? Cada uno tenía su claridad hasta dónde iban los límites de su actuación. ¿Cuáles eran las normas de convivencia o los límites establecidos para crear un ambiente adecuado de trabajo? Bueno, pues es tal vez más fácil por lo que es un ambiente familiar, ¿no? Padre de hijos, que quizás entre extraños no sea lo mismo. ¿Cuáles eran los horarios de trabajo? Intensos. No, como te digo, hace 50 años empecé a hacer la ingeniería y esa era de las 6 de la mañana hasta que San Juan agache el dedo. Con respecto a la seguridad laboral, ¿qué mecanismos utilizaba la organización para garantizarla? Tuvimos que hacer, mi hermano y yo, como ingenieros más jóvenes frente a mi papá, su experiencia, ingeniero de carreteras, que repito, el trato nunca jamás podía ser igual
ni puede uno sancionar o criticar la manera de actuar del ingeniero de carreteras, del ingeniero de la selva. Una ingeniería que nos tocó al fin y a cada nosotros vivir diferente, ingeniería con las modernidades a la mano, como ustedes que están ahora tan jóvenes estudiando con el computador en la mano. Nosotros no nos correspondieron todos esos avances de la tecnología, de manera que hay que simplemente aceptar la realidad, el trato con el obrero, el trabajador raso, el picapedrero, que para romper la brecha en el campamento selvático, la cantidad de inseguridades, no la seguridad industrial que hoy se tiene, hay esta ingeniería para advertir los riesgos. En aquel entonces eso era salvaje. Nada que el ingeniero Claudio Borrero, mi padre, fue un ingeniero pionero de los que le tocó romper selva para abrir carreteras y líneas de ferrocarril. Nosotros llegamos a ser de los ingenieros recientes, ya tenemos, imagínate, 50 años de graduados, y pues no nos ha tocado ni mucho menos la vida tan difícil que fue para el ingeniero de años anteriores. Los de ahora, ustedes, los del futuro, tienen también más tecnologías, y por supuesto el trato con el ser humano tiene que seguir cambiando. Hoy día ha cambiado, a como no fue años atrás. Repito, el ingeniero berraco era prácticamente un capataz para manejar la cuadrilla, y depende del área que estuviera moviéndose. Si era abriendo brecha, es muy diferente al ingeniero sentado en un escritorio. ¿Cómo eran las condiciones físicas de la organización? ¿Garantizaban su bienestar laboral? ¿Cómo eran las condiciones físicas de la organización? ¿Garantizaban su bienestar laboral? Sí, todo normal. Sí. En nuestro caso. ¿Existían oportunidades de su... bueno, es que está... ¿Sus opiniones eran tomadas en cuenta cuando las hacías? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Yo tengo El hijo un de que se Graciela. llama Alejandro. Él es hijo de Graciela. ¿Tú eres el hijo de Graciela? Fíjate, no me había fijado. Está en la universidad. Yo sé, pero pues, se lo digo, pero pues no, yo no me había fijado en ti. Muchas gracias. ¿Vos sí me has conocido? Sí, claro. No, pues Es que este es el niño. Este nació pues con